Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hago este video para decirles que ayer no pude subir el relato normal de los viernes porque me encuentro un poco mal. En redes sociales avisé y pues les avisé que lo subiría hoy. Así que si quieren estar al tanto de las noticias del canal o saber un poco más de mí, en descripción y en un comentario fijado podrán encontrar los enlaces que los llevarán a mis redes sociales, ¿ok? Y también decirles de que estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores y me he dado cuenta de que muchos de los que ven mis videos no me siguen. Así que los invito a que pues lo hagan, si quieren, claro, y si les gusta el contenido, para que lleguemos pronto a esa meta, ¿ok? Espero que les guste el relato de hoy y muchas gracias. A veces pienso que quizás nos apuramos demasiado en comprar una casa. Si nos hubiéramos tomado nuestro tiempo y hubiéramos sido más exigentes, probablemente no habríamos terminado como anfitriones involuntarios de las docenas de visitantes anuales que se pasean por nuestra propiedad desde el pequeño negocio de al lado. Vivimos al lado de una funeraria, y con al lado me refiero a que si nuestros dos edificios estuvieran más cerca, podrían condensarse en una sola casa adosada. Una pequeña franja de césped verde amarillento, apenas lo suficientemente ancha para que quepan dos personas uno al lado de la otra, es todo lo que separa nuestras propiedades. Y evidentemente, esa franja nos pertenece a mi esposa y a mí, porque si no la cortamos nosotros, no la corta nadie. Realmente debería decir que vivimos detrás de una funeraria, porque si bien es la propiedad vecina más cercana a nuestro lado izquierdo, ese lado de nuestra casa en realidad da a la parte trasera de la funeraria. La funeraria está en la esquina de nuestra cuadra, y su entrada está situada más o menos perpendicularmente a nuestra puerta principal en la pared más alejada de nuestra casa. La extraña yuxtaposición de las orientaciones de nuestros dos edificios es fea y un poco inquietante. Pero supongo que no puedo quejarme, porque significa que rara vez tengo que ver a la clientela de la funeraria. O al menos a su clientela viva. El anuncio de nuestra casa no decía nada de que estuviera al lado de una funeraria, y cuando llegamos a verla, la perspectiva de vivir junto a un edificio que en cualquier momento muy probablemente contendría al menos una persona muerta, nos desanimó bastante. Pero el precio era el correcto, y después de meses de mala suerte con el mercado inmobiliario, sumado a la rápida proximidad del vencimiento de nuestro contrato de alquiler del apartamento, aprovechamos la oportunidad de tener por fin un lugar al que pudiéramos llamar nuestro. Además, tanto a mi esposa como a mí, nos fascinaban todas las cosas paranormales y macabras. Así que después de ver la casa y darnos cuenta de que tenía casi todo lo que buscábamos, logramos convencernos de que vivir al lado de un edificio tan extraño y espeluznante podría ser genial. Y para ser justos, a veces realmente lo es. Otras veces, sin embargo, no lo es en absoluto. Nuestra casa con 109 años de antigüedad definitivamente tiene sus años, pero su interior fue completamente renovado un par de décadas antes de que nos mudáramos. Así que a pesar de su exterior un poco gótico de piedra gris y descolorida, ventanas arqueadas y techo puntiagudo de múltiples puntas, el interior es en realidad bastante semimoderno. Todas las casas circundantes, incluida la funeraria, son incluso más antiguas y tienen una construcción similar a la nuestra. Y francamente nos encanta la estética que le da a toda la cuadra. Los otoños se sienten especialmente acogedores, y la natural sensación de misterio que emana nuestro vecindario se presta para que Halloween sea especialmente divertido para los niños, así como para cualquier entusiasta del terror como mi esposa y yo que viva en la zona. La mayor parte del tiempo apreciamos el ambiente general,
pero sin duda hace que las cosas sean aún más espeluznantes cuando nuestros invitados hacen sus visitas inesperadas. El señor Grayson, dueño y director de la funeraria, es un tipo un poco extraño, aunque bastante decente. Él, al igual que su casa, está entrando en años, lo que se evidencia en su cabello gris y en su piel pálida y arrugada. Pero a juzgar por el dedo anular de su mano izquierda, no parece estar casado, ni vivir con nadie más en la casa. Mayormente se mantiene ocupado en lo suyo, pero se acercó aproximadamente una semana después de que nos mudamos para presentarse. Después de intercambiar saludos y entablar una breve conversación, dirigió el tema a los asuntos de su negocio. Dijo que esperaba que vivir al lado de una funeraria no nos molestara mucho, y que la posición de las dos casas nos permitiría mantener nuestra privacidad incluso cuando él tuviera servicios. Nos comentó que nos ofrecía cremaciones, que prefería hacer las cosas a la manera antigua, lo que sea que eso significara. Así que no tendríamos que preocuparnos por ningún olor desagradable. Y aunque tenía un pequeño estacionamiento anexo a su propiedad, a menudo los autos terminaban desbordándose a lo largo de la calle. Pero los asistentes al servicio generalmente se estacionaban en la acera frente a su edificio, y rara vez se aventuraban al espacio frente a nuestra casa. Le agradecimos por el aviso y dijimos que era un placer conocerlo. Se dio la vuelta para irse, pero solo llegó al escalón del medio de nuestro porche antes de volver a girar. «Una cosa más que olvidé mencionar», dijo. «Quizás noten que mis clientes tienden a vagabundear. A veces pueden deambular brevemente por su propiedad. No tienen que preocuparse. No les harán daño y les harán caso si les dicen que se vayan. Solo pensé que debería advertírselo ahora antes de que se asusten sin ningún motivo». Se giró para irse de nuevo antes de que pudiéramos responder. «Bueno, que tengan un agradable resto del día. Y no seamos extraños, ¿de acuerdo? Nos encantaría invitarlos a cenar para darles la bienvenida al vecindario». Bajó arrastrando los pies por los escalones de nuestro porche y regresó a su casa, desapareciendo en el interior y en gran medida borrándose de nuestras vidas. Ninguno de los dos estaba particularmente interesado en su invitación a cenar, y dudábamos que él lo estuviera. Cosas de cortesía y todo eso. En ese momento, no le dimos mucha importancia a la advertencia final del señor Grayson. Asumimos que cuando dijo clientes, se refería a los dolientes desorientados que a veces terminaban donde no debían. Dudamos que fuera algo importante, así que lo olvidamos rápidamente después de una breve discusión sobre lo extraño de todo el encuentro. El primer incidente no llegó hasta casi un mes después. Para entonces, ya nos habíamos olvidado en gran parte del señor Grayson y sus crípticas palabras de advertencia. Rara vez veíamos al director de la funeraria, aparte de algún vistazo ocasional en su grandioso porche, dando la bienvenida a los dolientes en los días de servicio. Y el estrés de la mudanza mantenía nuestras mentes muy lejos de nuestra primera interacción con el peculiar hombre. Sucedió una noche a finales de la primavera, uno de esos días calurosos y sofocantes que se sienten más como principios de verano, a pesar de lo que el calendario diga. Me desperté en medio de la noche con una necesidad desesperada de orinar, y como en ninguna de las renovaciones de la casa se había instalado un baño principal en nuestro dormitorio, me vi obligado a salir de nuestra habitación y caminar por todo el largo pasillo hasta el único baño del segundo piso, ubicado en el extremo opuesto, con la esperanza de que mis pasos cansados y torpes no despertaran a mi esposa, que tiene el sueño ligero. No encendí la luz del baño, así que cuando llegué al inodoro, hice mis cosas y volví al pasillo. Mis ojos ya se habían ajustado correctamente a la oscuridad que me envolvía. Si hubiera encendido la luz, reiniciando así mi visión nocturna,
tal vez ni siquiera habría notado a la niña parada en la parte superior de la escalera. No podía tener más de 5 o 6 años. Lo primero que noté de ella fue que llevaba un traje de baño rosa de lunares, lo que inmediatamente me pareció extraño para esa hora de la noche. Lo segundo fue que estaba completamente empapada. Su pequeño cuerpo estaba apesadumbrado por una pesada cortina de agua que le daba a su piel fría un brillo antinatural y que forzaba su cabello castaño a pegarse a su pequeña cabeza como una fina capa de plástico. Estaba allí, mirándome desde las sombras de la oscuridad nocturna, tan quieta como la muerte, mientras las gotas de agua caían de su traje de baño y salpicaban débilmente el suelo de madera a sus pies. De inmediato percibí el olor abrumador a cloro. Si esto hubiera ocurrido solo unos años más tarde, podría haber pensado que era mi propia hija mirándome desde las sombras. Pero dado que aún no teníamos hijos en el momento de este incidente, la presencia de la niña me desconcertó por completo. Me miró fijamente con sus ojos vidriosos y distantes durante unos largos segundos antes de que lograra ahuyentar la sorpresa que me mantenía paralizado. ¿Estás bien, pequeña?, pregunté, pero no obtuve respuesta. ¿Estás perdida? Silencio. ¿Dónde están tus padres? Durante varios momentos pensé que no iba a hablar, hasta que finalmente encontró sus palabras. Yo no lo sé. Su voz era tranquila, apenas un susurro, y aunque me estaba mirando, me di cuenta de que no me estaba mirando a mí, sino a un punto detrás de mí, como si yo no estuviera allí en absoluto. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, escuché el sonido de mi esposa saliendo al pasillo. Cuando me vio, congelado en la penumbra de la noche, frunció el ceño. ¿Con quién estás hablando?, preguntó con su voz soñolienta y adormilada. ¿Y por qué huele a piscina aquí? Esta niña debe estar perdida. Dice que no sabe. En el breve momento en que me había girado para mirar a mi esposa, la niña había desaparecido. Durante un rato me quedé completamente inmóvil en el pasillo, atónito, sin saber qué decir. Podría haberme convencido de que había imaginado todo el encuentro en mi mente cansada y falta de sueño, si no fuera por el charco acre de agua clorada que todavía reposaba en la parte superior de las escaleras. Inmediatamente llamamos al 911. No porque estuviéramos asustados de que una niña estuviera en algún lugar de nuestra casa, sino porque estábamos preocupados por su bienestar. La policía llegó bastante rápido, considerando todo, y después de hacer varias preguntas que respondí con distintos grados de confianza, hicieron una búsqueda sorprendentemente breve de nuestra casa que no arrojó resultados. La niña se había ido. Si no fuera por el charco que había dejado, no podría haber dicho con certeza si siquiera había existido. Me quedé atónito cuando uno de los oficiales me dijo que, si bien presentarían un informe policial, no había nada más que pudieran hacer. ¿Nada más que puedan hacer? Pero si hay una niña perdida por aquí en algún lugar, ¿ni siquiera van a preguntar por el vecindario sobre ella o algo así? El oficial, con cara de tener mucho que decir, pareció sopesar sus palabras antes de que finalmente suspirara y hablara. Mire, usted se acaba de mudar a este lugar recientemente, ¿verdad? Lo que significa que probablemente aún no lo sepa, pero esta no es la primera llamada de este tipo que hemos tenido en esta residencia, ni de cerca. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿esa niña ha estado aquí antes? No exactamente. La gente tiende a ver cosas extrañas en esta casa, cosas que no están allí realmente. Pero dejó un charco en la parte superior de mis escaleras. Todavía está allí ahora mismo. ¿Me está diciendo que imaginé eso? No,
De hecho, estoy seguro de que vio algo, pero no sé si es exactamente lo que usted podría estar pensando. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus siguientes palabras cuidadosamente de nuevo. Mire, usted es el sobrino del teniente, ¿verdad? Creo que probablemente le corresponde más a él explicarle esto. Llámelo por la mañana y le dará los detalles sobre esta casa. Pero mientras tanto, descanse tranquilo esta noche, sabiendo que no hay una niña perdida en traje de baño de lunares deambulando por este vecindario. De eso puedo asegurarle. Sus palabras no fueron tranquilizadoras en absoluto. La policía se fue y después de limpiar el charco de agua que se estaba empapando en la madera del rellano de arriba, mi esposa y yo volvimos a la cama. Mi mente estaba demasiado preocupada por el pensamiento de la niña perdida para volver a conciliar el sueño. Así que cuando llegó la mañana, me levanté somnoliento de la cama y seguí el consejo del oficial. Mi tío es, en el momento de escribir esto, un veterano de casi 3 décadas del departamento de policía de mi ciudad. Lo ha visto todo a lo largo de su carrera, incluyendo, aparentemente, haber ido personalmente a varias llamadas a mi casa en el pasado. Así que cuando lo llamé preguntando sobre el incidente de la noche anterior, supo inmediatamente de lo que estaba hablando. Vaya, Dijo desde el otro lado de la línea. no me di cuenta de que te habías mudado a esa casa. Si lo hubiera sabido, probablemente te habría dicho que te mantuvieras alejado antes de firmar cualquier cosa que fuera legalmente vinculante. Fruncí el ceño ante esto, a pesar de saber que él no podía verlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene exactamente de malo nuestra nueva casa? Mi tío esperó mucho tiempo antes de responder, tanto que de hecho pensé que me había colgado o que habíamos perdido la conexión antes de que finalmente volviera a hablar. Pasan cosas extrañas en esa casa, chico. Eso ya lo he notado, dije haciendo todo lo posible por controlar mi fastidio mientras hablaba con mi tío. Lo que todavía no entiendo es qué significa exactamente eso. De nuevo, hubo una pausa incómodamente larga. Permíteme decirte esto. La razón por la que el oficial de anoche sabía que la niña del traje de baño no estaba deambulando por su vecindario es porque sabía que ella había muerto a principios de esta semana. Todavía puedo recordar el escalofrío que me recorrió la columna vertebral cuando mi tío me dijo esto. La línea invisible que conectaba nuestros 2 teléfonos se sintió de repente muy pesada y solo se hizo más densa con cada momento de silencio que siguió. Supe que necesitaba hablar si quería aliviar algo de ese peso. ¿Qué? Fue todo lo que pude balbucear. Sí, Dijo, sonando apenado por tener que ser él quien me dijera esto. se ahogó durante sus lecciones de natación el fin de semana. Todos los adultos en la piscina estaban distraídos con otros estudiantes y, bueno, ¿sabías que una persona puede ahogarse en menos de 30 segundos? Apenas escuché el dato de mi tío sobre los ahogamientos. Durante unos segundos, ni siquiera supe qué decir. Pero, ¿cómo es posible si la acabo de ver aquí anoche? Sin investigar, estoy dispuesto a apostar a que terminó en la funeraria al lado de tu casa. ¿Qué te hace decir eso? Porque a los clientes de esa funeraria no les gusta quedarse dentro de la funeraria. No puedo decirte cuántas llamadas hemos recibido a lo largo de los años de nuevos propietarios que ven figuras misteriosas e invitados no deseados en esa casa tuya. Y cada vez que lo hemos investigado, nos hemos enterado de que los invitados en cuestión coincidían con la descripción de personas recién llegadas a la funeraria Grayson. ¿Qué? O sea, ¿quieres decir que son fantasmas? No me estará diciendo que todo el departamento de policía cree eso, ¿verdad? Es difícil no creerlo con la cantidad de veces que ha pasado. Los hechos no mienten.
y todo lo que estoy haciendo es contarte los hechos. Me tomé un momento para asimilar esto. De acuerdo, asumiendo que te creo, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Simplemente vivir nuestras vidas en esta casa sin saber la próxima vez que vamos a ver a otro de estos visitantes? Hay una razón por la que tanta gente se ha mudado de ese lugar a lo largo de los años. Vivir con fantasmas ciertamente no es para todos, pero no deberían correr ningún tipo de peligro. Hasta donde yo sé, los visitantes no parecen querer hacer daño. Simplemente están perdidos, confundidos. Aún no son capaces de aceptar que han muerto. Un pequeño empujón en la dirección correcta generalmente hace que sigan su camino. ¿Generalmente? Algunos de ellos podrían ser un poco más tercos que otros. Definitivamente hemos recibido llamadas sobre las mismas figuras apareciendo una y otra vez en esa casa. Pero repito, no tienen malas intenciones. Simplemente podrían asustarlos sin querer de vez en cuando. Ay, sí, claro. Como la forma en que esa niña de anoche me habría hecho orinarme en los pantalones si no hubiera ido al baño momentos antes. Quise decir eso, pero en su lugar le agradecí por ser de gran ayuda. No hay problema, chico. Y si alguna vez tienes alguna pregunta sobre las personas que veas, solo llámame. Podría encontrar algo sobre ellas que te tranquilice. Aunque dudaba mucho de esa última afirmación, aprecié la oferta de mi tío de todos modos. No me di cuenta en ese momento, pero terminaría dependiendo de su información mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Le conté a mi esposa lo que mi tío me había dicho. Como aficionada de lo paranormal, aceptó la noticia de inmediato, aunque un poco desanimada por ella. Incluso parecía un poco celosa de que yo hubiera sido el único en ver a la niña. La única evidencia que ella tenía de la existencia del espíritu era el charco de agua clorada que había quedado. Bromeó a medias diciendo que esperaba ser la próxima en ver algo paranormal, y actuó como si eso fuera por mi bien, para que ella pudiera cargar con la parte de la carga que nuestro hogar ahora nos había impuesto. No pasaría mucho tiempo antes de que se arrepintiera de este deseo. Pasaron unas 2 semanas sin incidentes. Nos instalamos de nuevo en nuestra casa con el nuevo conocimiento que nos había dado mi tío. Por fuera, no había cambiado mucho, pero me di cuenta de que ambos estábamos pensando en la niña del traje de baño de lunares más de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Hablamos de ella un puñado de veces en esas 2 semanas, más sobre quién pensábamos que era en vida que sobre nuestra breve experiencia con ella en la muerte. Cuanto más pensábamos en ella, más molestos nos sentíamos por el trágico final de la niña que nunca habíamos conocido y cuyo nombre ni siquiera sabíamos. Eventualmente se desvanecería en un segundo plano, convirtiéndose en solo otro número en la vasta colección de visitantes que reuniríamos a lo largo de nuestros años en esta casa. Pero por el momento, su presencia se sentía mucho y se sentía increíblemente cruda. Podríamos entender por qué tanta gente se había mudado de esta casa a lo largo de las décadas. Incluso como entusiastas de lo paranormal, el peso de lo que habíamos experimentado era significativo, y solo podíamos imaginar lo pesado que se sentía para otros que no querían tener nada que ver con los intrusos fantasmales que regularmente se abrían camino hacia nuestra propiedad. Y todo esto fue después de una sola experiencia, pero ciertamente habría muchas más por venir. Al expirar esas 2 semanas, escuché gritar a mi esposa. Estaba cocinando pasta en la cocina, con la olla caliente en mis manos, cuando su grito aterrorizado atravesó la casa, tan estridente y horrible que casi me quemo con el agua hirviendo. Volví a colocar la olla en la estufa con tanta prisa como me atreví y corrí hacia el sonido de su voz, llamándola y preguntándole si estaba bien mientras iba. La encontré en el baño del segundo piso,
acurrucada en la bañera y sollozando tan fuerte que pensé que iba a asfixiarse allí mismo bajo el grifo goteando. Después de meterme en la bañera con ella y consolarla durante 1 minuto más o menos, logré calmarla lo suficiente como para que pudiera contarme lo que la había obligado a llegar a tal estado. Había estado limpiando el lavabo del baño, con los ojos fijos en el recipiente, mientras se dedicaba a ello con su fiel cepillo, cuando de repente miró hacia el espejo. De pie detrás de ella, mirando el espejo, había un hombre de mediana edad sin camisa, con la cara cubierta por una mezcla nauseabunda de crema de afeitar y sangre. El líquido rojo y caliente brotaba de una herida profunda y larga en su garganta, y ella juró que podía sentir el calor pegajoso de la sangre salpicando la parte posterior de su cuello. Cuando se dio la vuelta, él ya se había ido, pero eso no impidió que el grito similar a la de una banshee se abriera paso fuera de ella. No recordaba haberse subido a la bañera, pero debió haber corrido hacia ella con una rapidez primitiva, donde luego se acurrucó por el miedo hasta que llegué. Nos quedamos en la bañera durante mucho tiempo después de eso, mientras ella luchaba con sus pulmones para recuperar el control de su respiración. Finalmente, ayudé a su cuerpo tembloroso y débil a salir de la bañera y la acompañé a nuestro dormitorio, donde descansó un rato después. Ya sin ganas de comer, tiré mi pasta a la basura y volví al baño, donde terminé sus tareas. Mientras limpiaba el lavabo, noté una pequeña mancha de crema de afeitar blanca untada en el mostrador, que, por supuesto, limpié de inmediato. De alguna manera logré convencerme de que había sido mi propia crema de afeitar, a pesar de que en ese momento me estaba dejando crecer la barba y no había usado esa cosa en meses. Le pregunté a regañadientes a mi tío sobre este incidente, y lo que dijo me perturbó lo suficiente como para decidir que no se lo contaría a mi esposa, a menos que ella me preguntara al respecto. Hasta el día de hoy, ella nunca lo ha hecho. Mi tío me dijo que el hombre en cuestión, había muerto a manos de su esposa. Ella se había acercado por detrás mientras él se afeitaba, con una de sus viejas hojas de afeitar de doble filo escondida en la mano. Le cortó la garganta antes de que él tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahora, ella estaba en la cárcel local mientras él estaba en la funeraria de al lado, esperando ser llevado a su descanso por su confundida y devastada familia. En ese momento, su esposa no había proporcionado ningún motivo por el que hizo esto, y nunca le pregunté a mi tío sobre ello. No le vi mucho sentido saberlo. Naturalmente, discutimos mudarnos después de esto. Curiosamente, mi esposa fue la que estuvo más decidida a quedarse en la casa, a pesar de que su experiencia fue significativamente peor que la mía. Nos hemos comprometido con esta casa y vamos a seguir adelante. De ninguna manera podemos dejar que este lugar nos gane tan fácilmente. Además, tanto el señor Grayson como tu tío dijeron que no tenemos nada de qué preocuparnos con estos visitantes. No es como si pudieran hacernos daño o algo así. Sí, pero pueden asustarte tanto que terminas escondiéndote en la bañera. Estaba más sorprendida que cualquier otra cosa. Estoy segura de que la próxima vez no reaccionaré tan mal. Mi esposa colocó una mano tranquilizadora en mi antebrazo. No tienes que preocuparte por mí. Estaré bien. ¿Estás segura? Sí, puedo soportar algunos sustos de vez en cuando si tú puedes. Claro que puedo. Se necesitará más que unos cuantos invitados inesperados para asustarme y hacerme ir de este lugar. Y así llegamos a un acuerdo, y el asunto se resolvió. Pasaron los años en esa casa. Formamos una familia juntos,
un par de hermosas hijas que se convirtieron en nuestro mundo entero. Todo el tiempo seguimos siendo incomodados por nuestros visitantes habituales. A veces pasaban semanas sin que sucediera nada paranormal, pero otras veces ambos teníamos experiencias durante varios días seguidos. Resultó que mi esposa había tenido razón. Nunca había vuelto a tener una reacción tan mala como la que tuvo después de su primer incidente. Algunos encuentros fantasmales eran peores que otros, pero ni una sola vez nos habíamos sentido amenazados por ninguna de las presencias en nuestra casa, o al menos no por un tiempo. Pero no quiero adelantarme. Eventualmente, reunimos el valor para hacer lo que el señor Grayson y mi tío nos habían dicho, y animamos a cualquier huésped que encontráramos a irse. Como dijo mi tío, hubo algunos que ignoraron nuestras peticiones y se quedaron un tiempo después de que les hablamos, pero la mayoría no se resistió. Los buenos hicieron lo que les indicamos, y por lo general desaparecieron con tan poco alboroto que a menudo nos tomaba un poco de tiempo darnos cuenta de que se habían ido. A medida que nuestras dos hijas crecían, les enseñamos a lidiar con las apariciones que encontraban, y pronto, incluso ellas comenzaron a contarnos historias sobre los fantasmas que vencían por toda la casa. Mi hija menor se encontró una vez con una anciana en nuestro jardín cuando estaba recogiendo pimientos para su madre, y el mismo día, nuestra hija mayor se encontró con un niño de su edad mientras sacaba su bicicleta del cobertizo. Ambas animaron a los intrusos a seguir adelante, y ambos invitados escucharon sin ninguna queja. Sentí un orgullo extraño por mis hijas. Era como si hubieran tomado el relevo de alguna vieja tradición familiar y estuvieran siguiendo los pasos bien marcados de sus antepasados. Sus experiencias en casa las hicieron fuertes y difíciles de asustar, y con el tiempo se convirtieron en pequeñas celebridades en su escuela. Los niños empezaron a venir queriendo tener experiencias paranormales, y algunos incluso las tuvieron, o eso dijeron. Supongo que nunca sabré si estaban siendo honestos acerca de sus encuentros, o si simplemente estaban inventando historias para contarles a sus amigos en el patio de recreo. Pero supongo que en realidad no importa. No todos los visitantes eran el resultado de una muerte reciente. Como dije antes, la funeraria es bastante antigua, y algunos de sus clientes a lo largo de las décadas han optado por quedarse mucho más tiempo del que deberían. Una vez estaba trabajando bajo el capó de mi coche en el garaje, cuando de repente olía humo de cigarrillo. Levanté la vista y vi a un hombre de pie frente a mi banco de trabajo, con un cigarrillo encendido colgando perezosamente de su boca. Vestía una camiseta blanca, metida por dentro de unos pantalones azul oscuro que estaban doblados sobre sus desgastadas botas de trabajo. Su cabello negro estaba firmemente peinado hacia atrás y se mantenía en su lugar con lo que parecía ser una pomada fuerte, y era tan oscuro y brillante que era difícil distinguir la gruesa capa de sangre que cubría la parte superior de su cabeza. Estaba estudiando el banco, con los brazos apoyados en su superficie, con el perfil hacia mí. ¿Buscas algo?, pregunté. No se giró para mirarme cuando respondió. ¿Vio la llave inglesa, jefe? No, y creo que deberías irte. Oh, muy bien entonces. Volví mi atención a mi coche, y cuando volví a mirar en su dirección, se había ido. El olor de su cigarrillo encendido permaneció en el garaje durante el resto de la tarde. Hubo una vez un verano en el que mi esposa y yo invitamos a algunos de nuestros amigos de la universidad a una parrillada. Les habíamos advertido que podrían encontrarse con uno de nuestros invitados habituales durante su visita, pero todos se rieron y no le dieron mucha importancia. Por la noche
Pasamos unas horas alrededor de una fogata en nuestro patio trasero, intercambiando historias, jugando y, en general, disfrutando de nuestra mutua compañía. El grupo inicialmente consistía en 5 personas, mi esposa y yo, junto con nuestros 3 amigos. Pero en un momento que no pude y todavía no puedo precisar, nuestro número aumentó a 6. Mi esposa fue la primera en notar que estaba sentado en un espacio vacío entre 2 de nuestros amigos, y sutilmente llamó la atención de todos hacia él. A la luz irregular del fuego que parpadeaba, pudimos ver su barba castaña y desordenado y su pelo a juego bajo su sombrero Hardy de ala, así como la chaqueta azul de Prusia que adornaba su parte superior del cuerpo. Vi bastante rápido que el área alrededor de su abdomen era significativamente más oscura que el resto de su cuerpo, y a la luz de la llama, apenas pude distinguir que la chaqueta se había desgarrado ahí. Nuestros amigos, demasiado asustados para moverse, solo pudieron observar cómo el hombre de azul, sentado entre ellos, se inclinaba hacia adelante, sacando una petaca de metal de su cadera y comenzaba a beber. El olor a whisky atravesó el aroma de la fogata y se elevó en el aire nocturno del verano mientras bebía. Y en unos momentos el licor que llegaba a su estómago salía a borbotones por el agujero hecho jirones en su chaqueta. El hombre de azul giró lentamente la cabeza hacia nuestra amiga, pareciendo notarla por primera vez. Levantó la petaca en su mano, ofreciéndosela. ¿Quieres un poco? Nuestra amiga, a pesar de nuestra advertencia anterior, estaba demasiado petrificada para responder, así que mi esposa habló en su lugar. No, gracias, y creo que es mejor que sigas tu camino. El hombre de azul tapó su petaca y luego hizo una inclinación letárgica de su sombrero dirigida a nadie en particular. De acuerdo. Se quedó en silencio y dirigió su atención al fuego. Los participantes vivos de nuestro grupo hicimos todo lo posible por continuar con la conversación como si él no estuviera allí. Y finalmente, uno de nosotros notó que nuestro número se había reducido una vez más a 5. Pero el olor a whisky permaneció durante algún tiempo y una inspección del suelo cerca de donde estaba sentado el hombre de azul reveló que la tierra estaba húmeda con el contenido expulsado de su estómago destrozado. Nuestros amigos dejaron de burlarse de nuestras historias de fantasmas después de eso. Ninguno de ellos ha visitado nuestra casa desde entonces. Considerando la antigüedad de la funeraria, no pensé que alguna vez tendríamos un huésped que fuera más viejo que el hombre de azul. Así que pueden imaginar mi sorpresa y confusión cuando solo unos meses después me encontré con un centurión romano con una frente magullada e hinchada en nuestro sótano. Más desconcertante aún fue el hecho de que me habló en inglés y me entendió cuando le dije que era hora de que se fuera. Todo tuvo mucho más sentido cuando mi tío me informó que un hombre especialmente intoxicado se había caído recientemente desde un balcón de un 4º piso durante una fiesta de Halloween y había muerto. Aparentemente, se había golpeado la cabeza bastante fuerte al aterrizar. Es importante reiterar que ninguno de los visitantes mencionados hasta este punto nos hizo sentir inseguros, aparte de la ocasional reacción inicial de sorpresa o susto de mi esposa. Cualquier miedo que se nos infundió se desvaneció poco después de que los visitantes se fueran, y los únicos invitados que regresaron son aquellos a los que no pudimos hacer que se fueran durante nuestros primeros encuentros con ellos. Pero incluso estos han seguido su camino al igual que sus predecesores. Todo esto quiere decir que ni una sola vez hemos experimentado una presencia en nuestra casa que no hayamos podido manejar. Al menos no hasta esa noche.
Sucedió el invierno después del primer cumpleaños de nuestra hija mayor. Mi esposa tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo, lo cual no era algo inaudito, especialmente en aquellos días. En noches como esas, yo me encargaba de acostar a nuestra hija de 1 año antes de irme a dormir poco después, pero siempre dejaba algunas luces encendidas para cuando mi esposa llegara a casa. Una de ellas, la lámpara de pared del pasillo de arriba. Acababa de lograr que nuestra hija se durmiera y estaba en nuestro dormitorio, leyendo un libro en la cama mientras me preparaba para acostarme, cuando por casualidad miré hacia la puerta abierta del dormitorio y vi a la aparición parada allí. Era una niña pequeña, de edad similar a la del primer espíritu que había visto de pie en lo alto de las escaleras hacía tantos años. Inmediatamente al verla, supe que algo andaba mal. Su presencia trajo consigo un escalofrío inquietante que no era característico de ningún otro espíritu que habíamos encontrado hasta ese momento. Muchos de ellos habían venido con sensaciones o auras extrañas que a veces manipulaban las temporadas de la habitación, pero ninguno de ellos había tenido jamás este nivel de intensidad. Hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran, como si de repente se hubieran congelado en un ejército de carámbanos punzantes. Mientras nos mirábamos, ella en el umbral y yo en la cama, sentí que un abrumador terror se aferraba a mí, algo que nunca antes había experimentado y que espero no volver a experimentar jamás. El pasillo detrás de ella estaba negro con una oscuridad omnipotente, lo cual sabía que no debería haber sido posible, ya que había dejado la luz encendida para mi esposa y había visto su suave resplandor entrar en la habitación por el rabillo del ojo mientras leía mi libro. Al notar esta poderosa penumbra, me di cuenta de que la abrumadora energía que sentía no provenía de la niña, sino más bien de la presencia que existía en el espacio más allá de donde la luz podía llegar. Y mientras la comprensión de un peligro nuevo y terrible seguía burbujeando dentro de mí, sucedió algo que contrastaba completamente con cada encuentro fantasmal que había experimentado hasta ese momento. La niña fue quien me dijo que necesitaba irse. Y supe que tenía que impedir que lo hiciera. Algo en mi instinto me dijo que cualquier presencia que existiera en el vacío, más allá del umbral, estaba llamando a la niña para que viniera hacia ella. Y supe que no podía permitir que eso sucediera. Sabía que escuchar a esa terrible penumbra solo resultaría en su perdición eterna. Yo era lo único que se interponía entre ella y la cierta condensación que la esperaba justo más allá del borde de ese precipicio catastrófico. No, creo que deberías quedarte aquí un rato, le dije, sentándome en mi cama. Planté mis pies descalzos en el frío suelo de madera. Su frío toque fortaleció mis nervios y luchó contra la cacofonía de voces en mi mente que gritaban que la dejara ir, que dejara que la penumbra se la llevara solo para que me dejara en paz. Ella pareció confundida, o al menos tan confundida como puede estar un fantasma. ¿Estás seguro? De verdad, creo que debería irme ya. Su voz sonó pequeña, distante y vulnerable, lo que solo me hizo sentir aún más protector con ella. Estoy seguro. Quédate en esta casa un rato, ¿de acuerdo? Incluso puedes ir a jugar al cuarto de mi hija un rato. Te gustará. Es acogedor, con muchos juguetes y almohadas grandes y suaves. No lo sé, dijo, girándose para mirar a través del umbral hacia la oscuridad. Mi amigo dice que me va a llevar con mis padres. Dice que me están buscando. No lo escuches. Es un extraño. No deberías hablar con extraños. Hizo una pausa,
como si oyera a alguien hablar. «Dice que usted es un extraño. Conozco a tus padres», dije. Se sintió mal mentirle así, pero sabía que tenía que hacer todo lo posible para evitar que se fuera con la presencia del pasillo. «Vendrán a buscarte pronto, pero tienes que quedarte aquí, ¿de acuerdo?». La niña permaneció en silencio durante mucho tiempo, mientras yo apenas respiraba desde mi lugar en la cama. La habitación se volvió más pesada, más oscura, y descubrí que a mis pulmones les costaba tomar aire, como si se estuvieran recuperando de correr un maratón. Mi frente se puso resbaladiza de sudor a pesar del escalofrío que infestaba la habitación. Mi cuerpo comenzó a arder y a doler. Paradójicamente, en lugar de escapar del calor, sentí la necesidad casi incontrolable de arrastrarme bajo las cálidas y seguras sábanas y esconderme de la poderosa penumbra que parecía estar invadiendo lentamente la habitación en forma de largos zarcillos negros y sombríos. De repente sentí una abrumadora sensación de derrota. Temí que la niña fuera a seguir a la presencia y que rápidamente se perdiera en la oscuridad interminable que tan dulcemente la persuadía desde una distancia tan agonizantemente corta. Pero pronto noté que la oscura presencia comenzaba a retroceder, hasta que finalmente la luz del pasillo pudo atravesar una vez más la penumbra debilitada. El terrible escalofrío huyó de la habitación, y el denso miasma que me había estado asfixiando y drenando la voluntad de vivir de mis huesos se desvaneció, volviendo a un aire ligero y respirable. «De acuerdo, me quedaré», dijo ella. «Bien, y avísame si él intenta hablarte de nuevo, ¿de acuerdo?». «De acuerdo», dijo ella otra vez. La niña se quedó mirándome por un rato, mientras mis nervios seguían vibrando por todo mi cuerpo ansioso, como una masa de cuerdas de guitarra rotas. Extendiendo una mano temblorosa hacia mi mesa de noche, tomé mi libro y me obligué a volver a mi lectura en un intento de calmarme. Cuando mi cuerpo fue mío otra vez, miré hacia el umbral. La niña se había ido, y la suave luz de la lámpara se filtraba desde el pasillo. Curiosamente, ya no estaba preocupado por ella. De alguna manera entendí que cualquier presencia que la hubiera querido había sido frustrada esa noche, y que ella estaba a salvo por el momento. Esta verdad se me confirmó cuando la volví a ver unas semanas después, y con la presencia umbrática ausente, finalmente le dije que era hora de que siguiera su camino. Cuando se desvaneció por última vez, sentí una paz inexplicable que me invadió y comencé a llorar. Hasta el día de hoy, no sé el alcance de lo que la penumbra quería de la niña, pero sé ahora, como lo supe en aquel entonces, que sus intenciones eran totalmente siniestras. Todavía me pregunto qué había causado que esa presencia se aferrara específicamente a ella, en lugar de a las innumerables otras almas que flotaban por nuestra casa. Pero nunca pude armarme de valor para investigar a la entidad o preguntarle a mi tío por más detalles sobre la muerte de la niña. Debatí si contarle o no a mi esposa sobre este encuentro, pero finalmente decidí que ella necesitaba saberlo. Me quedé despierto hasta que ella llegó a casa esa noche para su confusión, e inmediatamente le conté lo que había pasado. Ella permaneció en silencio por un largo rato después de eso, y ninguno de los dos durmió esa noche. Ha pasado la mayor parte de 2 décadas desde aquel incidente. Mi hija menor acaba de comenzar la escuela secundaria, y mi tío se retiró del servicio policial hace ya 5 años. El señor Grayson todavía celebra sus servicios funerarios al lado. Lo vi afuera dando la bienvenida a los dolientes la semana pasada, pero trato de no pensar en el hecho de que el anciano
parece no haber envejecido ni un día desde que lo conocí. Innumerables invitados han ido y venido en los años transcurridos desde esa terrible noche, pero esa oscura presencia no ha regresado. No sé si alguna vez lo hará, y le ruego a Dios no tener que sentir lo que sentí esa noche nunca más. Más que eso, sin embargo, rezo para que mi esposa y mis hijas nunca tengan que experimentar lo que yo pasé esa noche. Si esa sombra decide mostrarse de nuevo, solo pido que lo haga a mí, y solo a mí, porque estaré aquí, esperándola, si es que alguna vez elige darse a conocer. Ya sé que voy a pasar el resto de mi vida en esta casa, con fantasmas y todo. Si no pudieron asustarme en esos primeros meses, entonces están atrapados conmigo hasta que llegue el momento en que me una a sus filas al otro lado de ese velo delgado y traslúcido que llamamos muerte. Y quién sabe, tal vez termine en la funeraria de al lado cuando finalmente me llegue la hora y tenga la oportunidad de hacerle a esta vieja casa una última visita antes de despedirme. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.